nobles, iracundos, carismáticos y reflexivos. Estas son palabras que describen a la perfección la personalidad de la ya extinta Legión de los Lobos Lunares. Hijos del que tal vez fue el primarca más amado de todos, Horus Lupercal. La desgracia los golpeó en su momento más oscuro, cuando estos pilares de su identidad fueron puestos a prueba por la naciente herejía. Entre ellos, uno de los personajes más esenciales de la conciencia de la propia Legión fue Tarik Torgadon. Él era el carisma personificado, un guerrero notable que, pues, aunque tuvo pocas apariciones, dejó una marca imborrable en la historia. Cada momento en el que él surgía era oro puro, brillando intensamente incluso en medio de la sombra de la traición. Saludos, mi querido explorador en busca de conocimiento. Ya hemos hablado antes de los lobos lunares y de su lenta y dolorosa caída hacia el caos. Sin embargo, hoy tomaremos un enfoque diferente, uno que se centra en una de las figuras más cautivadoras de esta tragedia, Tarik Torgadon, un personaje tan carismático que su presencia sigue sintiéndose en las páginas donde aparece, irradiando humanidad en un universo devorado por la guerra y la desesperación. ¿Qué chucha están haciendo ahí abajo, weón? Tarik Torgadon, un capitán destacado de la Legión de los Lobos Lunares, es uno de esos personajes que, a pesar de no tener una gran extensión en la historia, deja una huella profunda e imborrable. Durante los últimos días de la Gran Cruzada, Tarik se había ganado el amor y el respeto de sus hermanos, siendo apreciado tanto por su habilidad en combate como por su carisma contagioso. Como miembro del Murnimal, el grupo selecto de consejeros personales de Horus, Torgadon no solo era un guerrero formidable, sino también el alma del equipo. Mientras que otros astartes se dejaban llevar por la seriedad y la estricta disciplina, Tarik destacaba por su sentido del humor travieso, siempre encontrando la manera de romper la tensión y relajar el ambiente entre sus hermanos. Fue durante este tiempo que Tarik forjó una amistad profunda con Gabriel Loken, otro capitán destacado de la Legión. Esta relación fue clave para Loken, un hombre obsesionado con el deber y la guerra. Tarik, con su carisma natural, suavizó el rígido carácter de Loken, moldeándolo hasta cierto punto. Algo que sin duda ayudó a convertir a Loken en miembro del Murnival tras la muerte del capitán Hastur Sejanus, un hombre que era descrito como el hijo favorito de Horus y uno de los pocos que gozaba de tener una armadura personalizada para él solo. Fue Torgadon quien le dio a Loken la noticia de que sería el nuevo integrante del Murnival, fortaleciendo aún más su vínculo. Pero claro, Tarik no era solo un guerrero mejorado hasta el extremo, también era un humano. Su humanidad se reflejaba en las reuniones del Murnival, mientras otros debatían con intensidad o se sumían en la indecisión. Él aportaba ese liderazgo tan necesario, especialmente cuando Abaddon se negaba a participar o Horus Aximan quedaba atrapado en sus dudas. Sin embargo, Torgadon no solo era un mediador, era también un soldado comprometido y un líder competente. Durante la Gran Cruzada lideró operaciones claves, como la pacificación del planeta 6319, donde cayó Hastur Sejanus, o en la feroz batalla contra los Megarácnidos, en el planeta Muerte. Aquí, justamente en el planeta Muerte, podemos detenernos para destacar una faceta menos conocida de Torgadon. Si bien he mencionado su carisma único, también podemos observar que cuando llegaba el momento de la verdad, sabía dejar de lado las bromas y convertirse en el soldado decidido que imponía su criterio sin dudar. Decía las cosas como son y no temía a enfrentarse a quien fuera necesario para defender sus principios, ya fuera otro capitán o incluso el propio señor de la guerra. Por ejemplo, durante la campaña en el planeta Muerte, los lobos lunares combatieron junto con los hijos del emperador. Fue aquí donde Torgadon
tuvo varios enfrentamientos con el arrogante capitán Eidolon, quien intentó asumir el mando de una operación. Torgadon, sin titubear, le recordó quién tenía la autoridad en ese momento. La cuestión es que yo soy el comandante designado de la punta de lanza de los lobos lunares, que ha venido a rescatar sus miserables traseros. Lo hago por orden del Señor de la Guerra en persona. Está ahí arriba, en una de esas estrellas, y justo en estos momentos piensa que eres un cretino. Este no fue el único ejemplo de su firmeza. Antes siquiera de todo el confrontamiento con Eidolon, cuando justamente Saul Tarwitz y su grupo de hijos del emperador habían quedado atrapados luchando contra las hordas de megarácnidos, Horus ordenó un bombardeo orbital para acabar con las criaturas. Sin embargo, Tariq se opuso, sabiendo que aún había posibilidad de salvar a sus aliados. Pidió que se le permitiera liderar un ataque de rescate, pero Horus justamente lo rechazó, insistiendo en el bombardeo, a lo que Tariq respondió con determinación. Entraré yo y veré qué encuentro. Al menor indicio de que el tiempo cambie otra vez, sacaré a la punta de la lanza y podremos poner en acción las baterías de la flota. Tariq Torgadon era una figura tan segura de sí misma, tan carismática, que incluso aquellos con mentes más brillantes o testarudas no podían evitar verse deslumbrados por él. No es de extrañar entonces que forjara una amistad tan sólida con Saul Tarwitz, demostrando que para él la camaradería y la lealtad entre hermanos eran valores inquebrantables. Tariq Torgadon fue sin duda uno de los más amados y respetados dentro de la Legión de los Lobos Lunares. Su carisma, sentido del humor y profunda humanidad lo distinguían de muchos de sus hermanos. Sin embargo, con la llegada de Erebus y las logias guerreras, ese vínculo de camaradería y confianza empezó a resquebrajarse. Lo que alguna vez fue admiración se transformó en desacuerdo, y poco a poco el desacuerdo dio paso a una indiferencia vacía. Los ideales de Torgadon chocaban cada vez más con las nuevas doctrinas que comenzaban a infiltrarse en las filas de la Legión. Erebus, manipulando desde las sombras, introdujo a las logias guerreras bajo su control, e incluso se atrevió a influir en el sagrado círculo del Murnival. Torgadon, al igual que otros miembros, no pudo evitar sentir una creciente incomodidad. Veía a Erebus no solo como un intruso, sino también como un manipulador que traía consigo la corrupción disfrazada de ayuda. Su presencia y la introducción de las logias erosionaba con la esencia de la misma, de lo que significaba ser un lobo lunar, y para Tariq esto era inaceptable. Todo cambió desde Davin. Si han visto mis videos anteriores, sabrán lo que ocurrió ahí, pero para resumirles, Horus fue apuñalado con el arma maldita, conocida como Anatema, una hoja caótica, cuyo veneno casi lo llevó a la muerte. Su legión, en desesperación, decidió llevarlo a un templo davinita, donde los hechiceros del caos ofrecieron curarlo. Tariq se opuso firmemente a esta decisión. Él, al igual que Gabriel Loken, creían que Horus debía ser tratado por los apotecarios de la Legión, los únicos que realmente comprendían la fisiología Astartes. No confiaban en los rituales oscuros que proponían los seguidores del templo. Esta postura causó un fuerte enfrentamiento entre Torgadon y Horus Aximan, uno de sus más cercanos compañeros en el Murnival, quien apoyaba la decisión de llevar a Horus al templo. Tariq regresó a la nave, frustrado y lleno de incertidumbre. Horus Aximan en serio consideraba usar métodos fuera de la Legión para curar a su primarca, algo que parecía supersticioso, que iba en contra de todo lo que tenía que ver con la verdad imperial. ¿Esto era acaso traición? Eran pensamientos que pasaban por la cabeza de Tariq Torgadon. En cambio, por la cabeza de Aximan parecía llevar algo de lógica, dando a entender que posiblemente la respuesta estaba un poco más allá de lo que veían a simple vista, o al menos se convencía de que así era. Sea como sea, todas las propuestas de Tariq fueron ignoradas automáticamente. Ya en el espíritu vengativo, el apotecario Badon lo abordó a él y a Loken con una petición de que debían de recuperar la espada que había herido a Horus. Aunque las tensiones dentro de la Legión eran palpables, Tariq siguió adelante,
consciente de que la situación era cada vez más insostenible. La logia de guerrera liderada por Erebus no tardó en imponer todavía más su voluntad en otros aspectos. Tras el regreso de Horus gravemente herido al espíritu vengativo, las sombras de la traición empezaron a hacerse cada vez más frecuentes y más oscuras. Solo las cenizas de Isban III conocen el final de la historia de Torgadon. En la superficie del mundo rebelde, tanto él como su amigo Garvin Loken fueron desplegados al mando de sus hermanos leales, sin saber aún sobre la traición que se avecinaba. Gracias a la intervención de su antiguo amigo Saul Tarvitz, lograron sobrevivir al bombardeo vírico y se enfrentaron contra sus hermanos traidores. La reunión del Mournival ocurrió en el momento álgido de la batalla. Ezequiel Abaddon y Horus Aximan se encontraron cara a cara con Targadon y Loken. Aximan, la parte más razonable, la más reflexiva del Mournival, estallaba en dudas, su mente atormentada y sin claridad alguna. En otras circunstancias, esa debilidad mental podría haber jugado a favor de Torgadon, quien siempre brillaba por su carisma y seguridad. Pero el carisma, para ser efectivo, necesita una mente clara y firme. La duda es su peor enemigo, y en este caso, las dudas que la Legión había arrastrado durante tanto tiempo acabaron matando cualquier rastro de carisma que les quedase. Fue Horus Aximan quien, con una determinación oscura y temblorosa, acabó con la vida de Torgadon, sellando su destino para siempre. O al menos, eso fue lo que se creyó. Los portadores de la palabra siempre fueron conocidos por ser unos malditos e invocadores de demonios, que dan todo por adorar a los dioses del caos. Durante la invasión a Ultramar, durante la batalla de Khald, un grupo de portadores de la palabra, liderados por Erebus, había secuestrado una gran cantidad de material genético. Salamandras, guardias del cuervo, manos de hierro y las legiones traidoras tomadas de la masacre del desembarco, además de la semilla genética del mismo Torgadon. Todo este material fue usado en un ritual del caos destinado a invocar entidades de la disformidad en Khald, con el propósito de asfixiar a los ultramarines. Poderosos demonios nacieron de este desastre. Enkari, un poderoso guardián de los secretos de Slaanesh. Epidemius, un portador de la plaga de Nurgle. Samus, un demonio de la ruina, no relacionado con ninguno de los dioses del caos, pero sí con Loken. Y por último, Taric renacido, el que ahora es Tormageddon. Tormageddon solo existe para hacer la burla de lo que alguna vez fue Taric Torgadon, pues nació de la atrocidad de Isban III. Su espíritu se fusionó con el demonio, pero una parte del alma del propio Torgadon en la disformidad recuperó algo de sensibilidad y permaneció libre de la mancha del caos. La conciencia de Torgadon se comunicaría posteriormente con su viejo amigo Garvin Loken, mientras este estaba en Luna, convirtiéndose en un caballero errante y peleando contra sus demonios internos, ayudándolo a encontrar una forma de superar la traición de su legión y reincorporarse a la lucha contra los traidores, ayudando así a su amigo aún después de la muerte. Tormageddon, por otro lado, se convirtió en un ente relevante para los hijos de Horus, pues ahora formaba parte del Mournival de Horus, conformado por un Abaddon que solo conocía la furia y un insensible Horus Aximan, los cuales lideraron a los traidores por mucho tiempo hasta la llegada del asedio a Terra. Por mucho tiempo, Tormageddon usó el cuerpo podrido y vacío de un hijo de Horus muerto, un recipiente que se vería potenciado después de destruir la Puerta del León, un importante centro de transporte del Palacio Imperial de Terra. El cuerpo del demonio creció en poder y en tamaño, evolucionando a algo que no era ni Torgadon ni nadie más. Y aún con todo esto, no se dio cuenta de que la caída de la Puerta del León formaba parte del plan de Rogal Dorn. Él y sus seguidores quedaron totalmente expuestos a un ataque. Fue emboscado por un escuadrón
liderado por el mismo Garbiel Loken. Loken apenas pudo manejar la fuerza sobrehumana de Tormageddon, pero finalmente pudo matar a la criatura. Esta vez, el poder infernal que impulsaba a Tormageddon se había extinguido o había huido de regreso a la disformidad. Sea como sea, el espíritu de bueno de Tarik Torgadon pudo descansar en paz finalmente. 10.000 años después de la herejía de Horus, una nave de guerra del caos, conocida como la Tormageddon Monstrum Rex, estaba activa en los mundos de Sabbath, del Segmentum Pacificus, pero la naturaleza de su conexión con el demonio, si es que la había, era desconocida. O sea que en otras palabras podemos resumir que Tarik Torgadon descansa en paz finalmente. La historia de Tarik Torgadon es la de un hombre que encarnaba el espíritu de lo que alguna vez fueron los lobos lunares. Noble, carismático y profundamente humano. En un universo de guerra y traición, su carácter era un faro de luz, su carisma inigualable y su lealtad inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse, desde sus días en el Murnival, donde era la chispa que mantenía unida a su legión, hasta los oscuros momentos de la herejía, cuando se enfrentó a la traición de sus propios hermanos. Tarik siempre defendió sus principios con valentía y resolución. La historia de Tarik Torgadon es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el verdadero honor y la humanidad puede resistir. Tarik hasta el día de hoy sigue siendo una figura bastante relevante, no solo pues por los hijos de Horus, sino también para aquellos que buscan recordar el lado más humano de los Astartes, quienes pese a su perfección genética no están exentos de los dilemas y las tragedias que definen a la humanidad. Su nombre, aunque distorsionado en las leyendas de Tormageddon, sigue siendo un símbolo de lo que alguna vez fue y de lo que siempre podría haber sido.